Muy bien, muchachos, seguimos entonces con esto. Voy a apagar un poco más de luces. Extras. Eso, más un poco más de luces nomás veramos. Hay bastante luz ambiente para que se vea mejor las imágenes. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces ahora a ver qué patologías se pueden encontrar en cada una de las visiones, ¿ya? Siempre la cosa introductoria es un poco la misma. Recuerden que es de alto impacto. Recuerden que las indicaciones no agrupan más allá del 10% de las cardiopatías. Y el examen 11-14 lo vamos a ver después y vamos a ver en 18-24. Ya vimos que esto eran planos transversos ascendentes sucesivos y que esta imagen de las 4 cámaras es lejos la más importante, pero que no es suficiente, y lo que hay que hacer es esta maniobra para mirar el tamizaje de examen básico y examen básico extendido. ¿Okay? Veamos entonces ahora las principales alteraciones estructurales y vamos a hacer un muy breve y grosero recordatorio de la embriología. Los dos tubos se fusionan entre la tercera y la cuarta semana y luego estos tubos se flexionan y se comienza entre el periodo de la cuarta y la sexta semana la etapa de septación. Esta etapa de septación también adiciona los cojinetes de las válvulas auriculoventriculares y entre la séptima y la novena semana ocurre la rotación del cono tronco y que termina dividiendo, y la rotación permite que queden no solamente divididos, sino que quede cada uno de los tractos de salida saliendo por diferentes pasos. Entonces, las alteraciones provocadas en la septación nos van a dar origen a las conexiones auriculoventriculares y al tabique, por lo tanto, principalmente las alteraciones que vamos a identificar van a ser de las 4 cámaras, y las alteraciones del cono tronco nos van a dar origen a todas las alteraciones denominadas conotroncales o que nosotros las vamos a ver como el tracto de salida. Como las imágenes van y vienen, se les van a olvidar, entonces lo que vamos a tratar de hacer es fijar las imágenes de paciente a la fisiología y la fisiopatología de cada una de las alteraciones, de modo que si a ustedes se les olvida, puedan recordar este cuadrito y puedan ustedes concluir a qué alteración fisiopatológica corresponde la alteración estructural que ustedes están mirando. ¿Qué les quiero decir con esto? Esto es un corazón normal y la sangre, recuerden las dos premisas principales, la sangre se mueve de sitios de mayor a menor presión, para que existan estructuras es necesario flujo, y para que exista flujo son necesarias estructuras. La sangre, que viene de la placenta, vena umbilical, ductus venosus, y el ductus venoso entra directamente aquí a la aurícula derecha, pero un porcentaje muy alto, más del 80% de la sangre, va directamente a través del foramen ovale hacia la aurícula izquierda. Esta sangre es ricamente oxigenada, se suma alrededor de un 5% del gasto cardíaco, la sangre que viene de los pulmones, y pasa esta sangre hacia el ventrículo izquierdo por la válvula mitral. Del ventrículo izquierdo la sangre sale hacia la aorta ascendente y de la aorta ascendente la sangre va hacia el cerebro, también los troncos craneoencefálicos, carótida, y también la sangre de las coronarias. ¿Okay? Por otro lado, la sangre que viene desde la vena cava inferior y superior van principalmente hacia la aurícula derecha, pasa por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho y de ahí a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar irriga en parte los pulmones, pero no más allá de un 5% del gasto, y el resto de la sangre va por el ductus arterioso, se junta con la sangre ricamente oxigenada de la aorta, aorta descendente, ilíacas externas, internas,
luego van por las arterias umbilicales a la placenta y se cierra este circuito que es característico de la circulación en paralelo. ¿Ok? Voy a sentar, no me molesta que me siente un poquito, muchas presentaciones. Entonces, lo que ocurre luego del nacimiento, principalmente generado por cambio de presiones, pero también por cambio de tensión de oxígeno, al salir la placenta, se acaba el flujo por el ducto venoso, provocado por cambios de presiones y de presión parcial de oxígeno, se cierra también el foramen ovale y también cae la presión de los pulmones, aumenta el flujo de los pulmones y también se cierra el ductus arterioso en un periodo variable de tiempo. Y pasamos de una circulación que está, ahí está la vasodilatación pulmonar, que aumenta el gasto, el flujo pulmonar muchísimo. Y pasamos desde esta circulación que era de forma característica en paralelo a una circulación que es en serie. ¿Okay? Este fenómeno de transición se realiza en minutos, algunos de los fenómenos, y el otro, el más tardío probablemente es lo del ductus arterioso. Y pasamos de una circulación en serie, en paralelo a una circulación que es en serie. ¿Okay? Vamos a volver con estos cuadros, pero desde el punto de vista fisiopatológico. Muy bien, vamos entonces con las alteraciones de la posición y situs. Algo vimos ya, ¿cierto? Situs solitus, situs inverso y dextroposición. Ok. Entonces, cuando ustedes tienen esta imagen, que el corazón está desplazado hacia la derecha, donde el tórax está ocupado, el tórax izquierdo está ocupado por el estómago y algunas asas intestinales, la sospecha es una hernia diafragmática, ¿verdad? ¿Qué exámenes vamos a solicitar al paciente? Cardiograma, lo hacemos de rutina, porque estas pacientes tienen asociados, como les dije, aneuploidía hasta un 50% de los casos. Medimos la relación pulmón-cabeza y recuerden que la relación pulmón-cabeza es el diámetro mayor multiplicado por el diámetro transverso o perpendicular al sitio, a la otra línea. Esto se divide por el perímetro craneal, ¿ya? Y lo que generalmente solicitamos también es una resonancia magnética, y la resonancia en estas pacientes tiene como objetivo, más que certificar el diagnóstico, es ver si hay ascenso o no del hígado, ¿ya? Si hay ascenso del hígado, se considera de mal pronóstico, y las relaciones pulmón-cabeza sobre bajo 1 son de mal pronóstico, bajo 0,75 son casi siempre letales, y sobre 1 en general son de buen pronóstico, especialmente si están sobre 1,25. Los pacientes que están bajo 1 hoy en día son candidatas a cirugía de balón. ¿Han escuchado de esa cirugía? Se pone un balón endotraqueal, infla o retiene las secreciones pulmonares, se inflan los pulmones y tira las vísceras hacia abajo y permite un desarrollo pulmonar adecuado. ¿Ok? Corazón en dextroposición, fíjense ustedes que incluso se ve que el ventrículo izquierdo saliendo del tracto de salida de la aorta. ¿Y acá? El corazón está a la izquierda. El corazón está a la izquierda, pero aplastado, porque el hemitórax derecho, fíjense, incluso tiene movimiento respiratorio y tiene incursión. Vemos todo eso, son partes del hígado, pero también asas intestinales en el hemitórax derecho, ¿ya? Esto es una hernia diafragmática derecha, son de muy mal pronóstico, y la mortalidad global es cerca de un 60% para todas las hernias diafragmáticas, pero estas, la mortalidad es cercana al 100%. Vimos la imagen hace algunos minutos y les recuerdo que el corazón también está desplazado aquí hacia la derecha, y lo que se observa es una imagen econegativa. Todo ese es el pulmón, y ese patológico, digamos, y aquí está el pulmón normal. También generalmente la resonancia aquí no es imprescindible, como es más importante en hernia diafragmática.
el diagnóstico diferencial entre una malformación anematosa quística tipo 3 y un secuestro es realizado porque el vaso viene de la arteria aorta en el caso de los secuestros o viene de la pulmonar. 80% permanece igual o sencillamente desaparece, es un desaparece entre comillas, estos pacientes van a requerir cirugía de todas maneras. Y la otra cosa que nos permite es buscar otras malformaciones. Si hay otras malformaciones o síndromes, la mortalidad se eleva, 10% de estos pacientes van a fallecer, y hay un 10% que pueden hacer hidros y esos nos representan una complicación. Uno de los tips no escritos de esto es que si uno le da al momento de que está iniciando el hidros corticoides, muchas veces esto revierte o mejora. Si no revierte o mejora, sencillamente hay que recurrir a terapias esclerosantes de los vasos nutricios. Alteraciones del orden arterial normal, situs inverso, isomerismo izquierdo, como vemos acá, o isomerismo derecho. La verdad que isomerismo es un capítulo súper complejo, ver si el corazón está en mesocardia o no, ver si es polisplenia, si es asplenia, si ver las características de las aurículas derechas, que no es objetivo del curso. Lo que sí ustedes tienen que identificar que la punta del corazón efectivamente esté hacia la izquierda y que atrás del corazón exista solamente un vaso y no dos como en este caso. ¿Qué les parece este otro bebé? A propósito de alteraciones del tamaño, vamos a irnos acá y vamos a repasar nuevamente las diferentes alternativas de aumento global del corazón. Cuando tiene un aumento global con contractilidad normal y con estructura normal, lo que tienen que hacer primariamente es ir a ver si hay anemia o no hay anemia, ¿ya? Y obviamente ver la suficiencia cardíaca y, como vamos a ver en una de las presentaciones, las alternativas para ver suficiencia cardíaca. Ductus venoso es lo que más ocupamos índice TEI también para mirar cómo está la función miocárdica. Esto lo vamos a contar más adelante de qué se trata. Si esta anemia, la resolución que hay que hacer es obviamente una transfusión, y recuerden que uno con el pic del pic de velocidad de la arteria cerebral media, aquí el consejo es el 1.55 múltiplo de la media, que nos hace el diagnóstico de una anemia severa, es igual a velocidades del doble de la edad gestacional expresada en centímetros por segundo. Por ejemplo, si tienen 25 semanas y el pic de velocidad de la cerebral media es más de 50 centímetros por segundo, se ve que tiene una anemia severa y tiene indicación de una transfusión intrauterina, ¿ya? Y obviamente si tiene anemia, lo que tienen que hacer es pedir un curso indirecto para diferenciar si tiene una anemia de tipo inmune o de la no inmune, ¿ya? Un curso indirecto positivo les puede dar indicios de que se trata de una enfermedad RH o por anticuerpos irregulares. Si el curso indirecto es negativo, tienen que pensar en otras causas de anemia. Si el corazón, en cambio, tiene una cardiomegalia, pero vemos una disminución de la contractilidad, las alternativas que tenemos son básicamente dos. Uno, que es esta, en que vemos que el corazón está muy dilatado, se contrae pobremente, está de un gran tamaño, pero las paredes no están aserradas, como en la parte de compactación del miocardio, y esto se trata de una miocardiopatía dilatada, ¿ya? Generalmente alguien más en la familia va a estar afectado por esta enfermedad. En general estos bebés tienen, si bien tienen una fracción de acortamiento muy pequeña, la cardiomegalia permite que tengan una suficiencia cardíaca adecuada, y en general a estos pacientes los digitalizamos y seguimos adelante con ellos a pesar de que los pronósticos aparecen como muy ominosos. Los cardiólogos y nosotros, todo el mundo nos asustamos mucho con estos pacientes, pero en general andan bastante bien. La diferencia entre el paciente anterior y este es que, se fijan aquí, las paredes están muy aserradas, al doble el color se llenaban, movimiento para bajar del septum, y este bebé tiene una falta de compactación del miocardio, tiene alrededor de 5 o 6 años y tiene un déficit congénito también de la carnitina.
entonces que es otra de las cosas que es característica de este síndrome. Aumentos localizados pueden ser los infartos, tumores, aneurisma y también la diabetes. Aquí vemos esta zona tumoral, ya vimos este caso de la punta del ventrículo izquierdo, se fijan, sale esta tremenda masa aneurismática, y lo importante desde el punto de vista funcional es que ustedes lo que tienen que ver es que este tumor lo que hace es secuestrar. Si tiene 100 cc de en el feto es menos, pero digamos que tiene 30 cc de volumen expulsivo, 15 o 20 cc se van a ir acá y se va a quedar sin sangre por la aorta. No sé si me siguen, ¿ya? Se contrae el corazón y gran parte de la sangre va a ir a este saco y no a la aorta, y va a ser una insuficiencia cardíaca de bajo débito, ¿ya? Algo similar ocurre con el aneurisma de la vena de Galeno o con otros pacientes con tumores vasculares. Alteraciones de la posición máxima, por supuesto, son estas anomalías extracardíacas, donde tenemos el ectopia cordis. Tampoco hay que enfrascarse mucho en la espectrología Cantrell, en general todas las ectopia cordis tienen un muy mal pronóstico, al igual que estas alteraciones que son de fusión de gemelos pagos. En general existe en estos casos salida a la luz pública de estos casos, entonces salen haciendo colectas, programas de televisión y demás, tratando de juntar dinero para una neurocirugía de estos bebés. Si los corazones están fusionados, si los miocardios están fusionados, se acabó, no hay más que hacer, mueren todos estos niños, ¿ya? Y uno de los tips para ver que los corazones tienen los miocardios fusionados es que tienen la misma frecuencia cardíaca, ¿ya? Si la frecuencia cardíaca es diferente, no están fusionados. Vamos entonces a alteraciones de la cavidad izquierda, luego vamos a ir a mirar de la cavidad derecha y luego alteraciones de la aceptación. Las anomalías del corazón izquierdo, tenemos todas estas posibilidades y vamos a revisar brevemente cada una de ellas. El corazón univentricular, generalmente vemos un solo ventrículo, como vamos a ver en unos minutos, pueden ser estructurales de verdad o pueden ser funcionales. Y pueden estar con una aurícula, pueden estar con las dos aurículas o con las dos aurículas fusionadas. Lo característico es esto que ven ustedes acá, es un solo ventrículo, una sola válvula aurículo-ventricular, y generalmente de este corazón salen ambos vasos. Algunas veces se trata de canales aurículo-ventriculares muy amplios, donde prácticamente no hay septum interventricular, y desde el punto de vista funcional son también ventrículo único. Muchas veces también uno puede ver que tiene una hipoplasia ventricular izquierda o derecha, pero funcionalmente son también de ventrículo único, y es una terminología que los cardiólogos usan frecuentemente. La imagen 3D, y pueden ser, como les dije, con doble entrada, con única entrada o con un canal común, ¿ya? Una entrada única para ambas aurículas. El pronóstico de esto es absolutamente variable, dependiendo principalmente de que no tenga otras malformaciones asociadas y de que tenga, por supuesto, una pulmonar adecuada y también una aorta adecuada. En general, la emergencia inmediata la da la posibilidad de que la sangre se oxigene por una parte y que la sangre vaya hacia la circulación general, pero en el mediano plazo no es bueno tampoco que llegue mucha sangre a los pulmones, porque hacen hipertensión arterial secundaria y se deben usar algunas técnicas quirúrgicas que vamos a ver más adelante, y que bueno, corresponden a estas dos. Si hay mucho flujo hacia los pulmones, se debe hacer esta técnica de banding para limitar el flujo pulmonar, y también estas otras técnicas de Blalov para regular el flujo pulmonar. Esto es parecido a la cosa del norte, en que en las segundas etapas que se hace Glenn y el cabo pulmonar, vean ustedes, en etapas de 4 meses y hasta 2 años de vida, que la parte de los ejercicios los vamos a ver más explícitos para cada uno de las patologías. Síndrome de hipoplasia ventricular izquierda. Lo que aquí observamos
es lo que se ve en el diagrama, un corazón generalmente de tamaño normal, con un eje normal, pero donde existe una simetría marcada en las cavidades, con un ventrículo izquierdo muy pequeño, con una aurícula izquierda muy pequeña, y la clave del diagnóstico se hace en los 3 vasos y lo vamos a ver de inmediato. Este era el corazón, esta era la fisiología, y se puede generar con hipoplasia ventricular izquierda porque no tiene mitral, hace una atresia de la mitral, y la válvula, el ventrículo izquierdo no tiene flujo, por lo tanto no se desarrolla, y el fenómeno que va a ocurrir entonces es que vamos a ver un ventrículo izquierdo pequeño o ausente, una aurícula izquierda pequeña, generalmente con el flujo reverso por el foramen ovale, ya no es de derecha a izquierda, sino que va a ser de izquierda a derecha, pero lo que es más importante, la sangre, luego de que sale por el ventrículo derecho y va a la pulmonar, muy poca a los pulmones, va a ir del ductus arteriosos a la aorta descendente, pero también, como en la aorta ascendente, istmo y arco aórtico, no hay flujo, ya que no hay flujo del ventrículo izquierdo, la presión es menor y por lo tanto la sangre se mueve desde el ductus arterioso en forma reversa hacia el corazón y permite la perfusión de las extremidades superiores, sistema nervioso central y también de las coronarias. Entonces, desde el punto de vista del ultrasonido, ventrículo izquierdo pequeño o ausente, aurícula izquierda pequeña, pulmonar más grande que la aorta en los 3 vasos y con flujo reverso a la aorta. También el mismo fenómeno puede ser generado por una atresia de la aorta o también una estenosis aórtica crítica que progrese hacia una hipoplasia o incluso una coartación muy severa, y los fenómenos van a ser los mismos, donde vamos a ver un ventrículo izquierdo pequeño o ausente, y también lo que podemos encontrar es vamos a encontrar el flujo reverso por la aorta. Aquí, ojo, que cuando existe atresia de la mitral y hay una comunicación interventricular, algunas veces podemos ver un ventrículo izquierdo que está presente, incluso a veces de un tamaño no tan pequeño, pero el flujo de este está proporcionado por la comunicación interventricular. Esto es lo característico en fotografía: un ventrículo derecho y aurícula derecha prominentes, una aurícula izquierda pequeñita y un ventrículo izquierdo pequeñito. Cuando vemos los flujos con doble color, observamos que hay flujo univalvular, la mitral no tiene flujo, y cuando vamos a los 3 vasos, vemos una pulmonar grande, una aorta pequeña y con flujo reverso. ¿Ok? Así se ve in vivo: aurícula izquierda, aurícula derecha, aurícula izquierda pequeña, un ventrículo izquierdo derecho muy grande, una válvula única. En este caso, fíjense, hay una atresia prácticamente de la mitral, pero hay una comunicación interventricular y tenemos aquí un poquitito de ventrículo izquierdo. En este otro caso, vemos que hay un poco más de ventrículo izquierdo, y les comenté que era una coartación severa que evolucionó a una hipoplasia del ventrículo izquierdo, y los hallazgos son prácticamente los mismos. Lo característico y lo que pone el sello diagnóstico es que en 3 vasos vamos a ver un vaso muy pequeño, que es el del centro, por lo tanto es la aorta, flujo anterógrado por la pulmonar y flujo retrógrado por la aorta, síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo. ¿Ya? El diagnóstico, esos son los tips, y del punto de vista del pronóstico, una cosa que es muy importante es si el foramen oval es restrictivo o no, porque la cirugía, que es la cirugía en Norwood, que tiene 3 etapas, en la primera etapa lo que se hace básicamente es que el arco, el istmo de la aorta se adosa a el ventrículo derecho, de modo de transformarlo en una circulación univentricular, y una de las claves para que esta cosa funcione, antes era el tamaño de la aorta. Si la aorta era muy chiquitita no funcionaba, pero hoy día se ponen parches de cosas sintéticas, más este tubo, que es la modificación de Sano, hace que esta cosa funcione mucho mejor.
pero una de las limitantes importantes es que si usted tiene un foramen oval restrictivo, lo que va a ocurrir es que la sangre, me voy a regresar, la sangre no va a pasar desde las venas pulmonares a la aurícula izquierda y de ahí debería pasar en forma reversa por el foramen oval a la aurícula derecha. Si ese paso no está permitido, hay una falta de desarrollo en las pulmonares y es una limitante muy importante para la sobrevida. En Chile se empezó a hacer Norwood alrededor del año 2000. En la actualidad van 100 y algo de casos, pero los resultados son exactamente los mismos. La sobrevida es alrededor de un 50% y lo que se está haciendo es generalmente un procedimiento híbrido. Esta es la más compleja de la cirugía, la de peor pronóstico en todas las cardiopatías. Los centros más avanzados tienen entre un 70 y un 80% de sobrevida. En Chile tenemos solamente un 50% de sobrevida. ¿Okay? Vamos a la siguiente patología que ustedes pueden encontrarse y que es la estenosis aórtica, especialmente estenosis aórtica crítica, donde lo que se observa es un ventrículo izquierdo dilatado, muchas veces insuficiencia de la mitral, con una aurícula izquierda grande y más chiquitito los lados derechos. ¿Y qué es lo que ocurre en estos casos? Lo que ocurre es que la estrechez está en la aorta o está supravalvular también, y lo que va a ocurrir al estrecharse la arteria aorta o el tracto de salida, lo que va a ocurrir es que el punto de igual presión durante el sístole se va a lograr antes. Por lo tanto, va a inyectarse menos sangre por el ventrículo izquierdo y por tanto va a quedar más sangre al final del sístole. Esta sangre que queda al final del sístole, el ciclo siguiente lo que va a ocurrir es relajación isovolumétrica, se relaja hasta que cae la presión del ventrículo por abajo de las aurículas, va a entrar sangre hacia el ventrículo izquierdo, que se va a sumar a la sangre que ya tenía porque inyectó menos. Cuento corto, se va a aumentar el volumen diastólico final, y al aumentar el volumen diastólico final, por ley de Starling, aumenta la eyección, la fuerza contráctil, y se va a inyectar más sangre. ¿Okay? Ahora, en el ciclo siguiente puede ocurrir lo mismo, se va a dilatar más hasta que vence sencillamente esta obstrucción. ¿Ya? Ahora, en este juego puede que la obstrucción sea muy severa y se va a hipoplasia y ya, pero lo que generalmente ocurre es dilatación. Ahora, esta dilatación para vencer la obstrucción tiene dos efectos: una pequeña insuficiencia mitral, la arquitectura es más robusta que la tricúspide, la insuficiencia generalmente es pequeña, pero lo que sí ocurre con la dilatación es que las fibras subendocárdicas se necrosan, y eso se llama fibroelastosis subendocárdica, y está esquemáticamente hecho aquí con esta línea blanca, y que se ve de esta manera en la fotografía. Vemos que hay cuando uno ve esta foto uno dice, mira, están dilatadas estas cavidades, chicas estas cavidades, y no, lo que están es que están dilatadas estas. Vemos dilatado el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y algo de hidropericardio, y esta línea blanca es la fibroelastosis subendocárdica. Cuando uno está en la fase antes de que claudique, la aorta tiene una gran velocidad, generalmente la velocidad de la aorta nunca supera 1,3 metros, tenemos 2 o 3 metros por segundo, pero ojo, esto puede no estar cuando el corazón claudica, y lo que se observa es flujo reverso en el foramen oval. Las imágenes son estas, donde van a ustedes a observar un ventrículo izquierdo muy dilatado, un poco de hidropericardio, prácticamente la punta no se contrae, y esta línea blanca, ¿fijan? Que es la fibroelastosis subendocárdica. ¿Ya? Las claves diagnósticas entonces: dilatación de un ventrículo izquierdo, de aurícula izquierda, una aorta puntiforme muy estenótica con flujo elevado, pero que también podría estar ausente, y un poco de insuficiencia mitral. El pronóstico. Aquí nuevamente los cardiólogos y los cardiocirujanos hay casos que no ven, porque los casos de estenosis aórtica crítica nacen y caen en insuficiencia cardíaca y se mueren ahí mismo.
¿ya? Y no llegan a esto, a la cirugía, porque los que llegan a cirugía son los casos más leves, que la fibrolactosis permite una función cardíaca adecuada, permite seguir venciendo la válvula y van a cirugía con balón o a cirugía o valvulotomía abierta y tiene un 91% de sobrevida. Ojo, estos son uno de los casos que tienen la posibilidad de ir a cirugía con balón y los resultados, como vamos a ver en la última presentación, no son muy